Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El fuego crepitaba con un ritmo irregular, lanzando chispas al aire oscuro de Zaret 4, un planeta olvidado donde la noche parecía no terminar jamás. Las estrellas apenas brillaban tras la bruma púrpura que cubría el cielo, y todo estaba tan en silencio que podía oír mi propia respiración. La fogata era mi única compañía, una burbu de calor en medio de un mundo muerto. Había llegado allí por accidente, tras un aterrizaje forzoso. No tenía comunicación ni comida suficiente y apenas unos pocos cilindros de oxígeno. Pero esa noche no era el frío ni el hambre lo que me mantenía despierto. Era esa sensación, como si alguien o algo me observara desde la oscuridad. No había viento. No había animales. Solo ese presentimiento. Entonces lo vi. Primero fueron unos ojos brillando a través del humo. 2 puntos rojos flotando, inmóviles, al borde del bosque de cristales negros. Luego la silueta, una figura alta, elegante, con un andar que no producía ruido. Ni una rama se quebró bajo sus pasos. Su piel era más pálida que cualquier tono humano, casi luminosa, contrastando con su cabello negro azabache que le caía hasta la cintura como una sombra líquida. No llevaba ropa común. Su cuerpo estaba cubierto por una especie de armadura viva, como si cientos de placas oscuras se hubieran adherido a su piel formando algo entre vestido y exoesqueleto. Y aún así, lo más inquietante era la calma con la que se acercaba al fuego, como si no temiera nada, ni a mí, ni al calor, ni siquiera a la muerte. Me puse de pie de golpe, con la mano sobre mi cuchillo de supervivencia. No dije nada. Ella tampoco. Cruzamos miradas. Su voz llegó finalmente, suave pero clara, como si la susurrara dentro de mi mente. No temas, humano. Si hubiera querido matarte, no tendrías tiempo de reaccionar. Me heló la sangre. No solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No fue una amenaza. Fue una certeza. ¿Quién eres? Pregunté sin dejar de observarla. Ella avanzó unos pasos más. Se detuvo al otro lado del fuego. Las llamas iluminaban su rostro. Hermosa, de una forma extraña, casi inhumana. Labios finos, cejas curvas como alas, y unos colmillos que sobresalían apenas cuando esbozaba una sonrisa. Mi nombre es Azara. Y vengo de muy lejos. Demasiado lejos para que puedas imaginarlo. La tensión entre nosotros era palpable. Cada chispa de la fogata parecía hacer vibrar el aire. El corazón me latía con fuerza. Azara dio otro paso, como si el fuego no existiera entre nosotros. ¿Qué quieres? Insistí, tenso, con la mano aún sobre el cuchillo. Sus ojos brillaron más. Tu sangre, me llamó. Me quedé sin palabras. ¿Qué estás diciendo? Este planeta está maldito. Los vivos lo evitan. Y sin embargo tú viniste aquí, humano. Y tu sangre, canta. No sé por qué, pero la escuché desde el otro lado de la grieta estelar. Y vine. Sentí un cosquilleo en la nuca. Azara no era una simple alienígena. Lo supe en ese instante. Su presencia hacía que el aire se espesara, como si cada molécula la reconociera como algo superior. Ella estiró la mano, con los dedos largos, perfectos, extendidos hacia mí. No quiero hacerte daño, Julián. Pero necesito entender, ¿por qué tú me haces sentir esto? ¿Qué? ¿Esto? Ella ladeó la cabeza, como si pensara cuidadosamente cada palabra. Hambre. Deseo. Dolor y algo más. Algo que no sentí desde hace 1000 años. No sabía si correr, gritar o simplemente acercarme. Pero había algo en su mirada que me atrapaba, algo que me quemaba por dentro. Azara cerró los ojos un momento y susurró. Tu sangre tiene un eco. Algo antiguo, algo que no pertenece a este universo. Entonces abrió los ojos y me miró con una mezcla de terror y fascinación. Tú no eres solo humano. Y si descubro por qué, puede que no pueda dejarte ir jamás. Y ahí, en ese claro olvidado por las estrellas, entre llamas y respiraciones contenidas, supe que esa noche no era una simple noche. Era el principio de algo mucho más grande y mucho más peligroso. El silencio que siguió a sus palabras no fue común.
Era un silencio que dolía. Un peso invisible que cayó sobre mi pecho y me obligó a quedarme quieto. Azara estaba frente a mí, su figura tan majestuosa como amenazante, con los ojos aún encendidos de rojo como brasas antiguas. Pero en ese momento no parecía una cazadora. No parecía un monstruo. Parecía perdida. «No deberías estar aquí», repitió ella, más suave esta vez, como si se lo dijera a sí misma. Di un paso atrás. La hoja del cuchillo seguía caliente en mi mano, pero no la levanté. Sentía que si hacía un solo movimiento violento, si intentaba huir o atacar, rompería algo delicado que se había formado entre nosotros. Algo que ni siquiera entendía. Azara respiró hondo, aunque su pecho apenas se movió. Después se acercó al fuego, se arrodilló lentamente frente a él y extendió las manos hacia las llamas. Fue entonces cuando noté que su sombra no era como las demás. Tenía una forma diferente, como si se moviera con independencia, como si estuviera viva, como si observara. «¿Qué eres exactamente?», pregunté, apenas susurrando. «Soy lo que queda de un linaje extinto», respondió sin mirarme. Fuimos los guardianes de los límites entre mundos. Entre lo vivo y lo muerto. Entre lo real y lo soñado. Pero el precio fue alto, y ahora solo quedo yo. Me senté frente a ella, cauteloso. El fuego iluminaba nuestras caras y por un instante sentí que no estábamos en Zaret 4, sino en algún lugar fuera del tiempo. Azara levantó la vista y me observó con intensidad. «Te estuve buscando, aunque no lo sabía. O mejor dicho, algo dentro de mí me empujaba a este lugar, me atraía con una urgencia que no comprendía. Hasta que te vi. ¿Y qué sentiste?». Ella bajó la mirada. Su voz bajó hasta el punto de que apenas la oí. «Temor. Porque no sabía si venía a devorarte o a protegerte». «¿Y ahora?». Me sostuvo la mirada. Sus ojos eran como pozos profundos llenos de historias que nadie había contado. «Ahora siento que si te pierdo, yo también desapareceré». Me quedé en silencio. Parte de mí quería negarlo todo. Quería decir que estaba loca, que era una criatura peligrosa, que debía alejarme. Pero otra parte, una más profunda, más visceral, se sentía atraída a ella con una intensidad que rozaba lo primitivo. No era solo su belleza. Era algo más. Algo en su voz, en la forma en que decía mi nombre. Algo en la forma en que sus palabras parecían rozar mi alma. «¿Cómo sabes mi nombre?», le pregunté de pronto. Ella sonrió, y esa sonrisa me atravesó como un relámpago. «No lo sé. Solo, lo supe. Como si ya lo hubiera dicho antes. En otro tiempo. En otro lugar. Como si ya te hubiera amado». El fuego pareció agitarse con esas palabras. El aire se volvió más espeso, más cargado. Sentí la piel erizarse. «Estás jugando conmigo», susurré, sin poder evitar que mi voz temblara. «No, Julián. No juego. Nunca lo hice. He estado sola por siglos, perdida en mundos que no me querían, luchando contra mi propia sed. Y entonces, escucho tu sangre, tan pura, tan distinta. Y vengo a ti, y descubro que en tu presencia mi hambre desaparece. No necesito alimentarme. Solo, estar cerca de ti». Se levantó despacio. Se acercó al borde del fuego, tan cerca que la luz danzaba sobre su rostro. Yo no me moví. «Tú tienes algo dentro, algo que ningún humano debería tener. Y necesito saber qué es. Pero más que eso, quiero quedarme. Aquí. Contigo». El viento empezó a soplar entre las ruinas del bosque de cristales. Un murmullo surgió de las sombras. No eran hojas ni ramas. Eran voces. Azara se volvió lentamente y murmuró con el ceño fruncido. «Demasiado pronto». «¿Qué?». Sus ojos se tornaron más oscuros. La sonrisa había desaparecido. «Nos han seguido. No deberían haberme encontrado. Aún». Se giró hacia mí y por primera vez noté algo parecido al miedo en su rostro. «Si no quieres morir, no me cuestiones. No te alejes. Y pase lo que pase, no sangres». Antes de que pudiera preguntar más, el cielo comenzó a crujir. Una luz púrpura se filtró entre los árboles muertos. Azara extendió los brazos y su armadura cobró vida,
fusionándose más aún con su cuerpo. Sus colmillos emergieron. Sus uñas se alargaron. La mujer que parecía un mito, ahora se preparaba para la guerra. Y yo, en medio de todo, sin entender del todo por qué, no quería que me protegiera. Quería luchar a su lado. Azara se colocó entre mí y la oscuridad, tan erguida y tensa que parecía una estatua viva. Sus ojos, aún más encendidos que antes, escaneaban la nada con una precisión sobrenatural. Yo intentaba entender qué estaba pasando, pero algo en su actitud me decía que no había tiempo para explicaciones. ¿Qué fue ese sonido? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. No es un sonido, corrigió ella sin mirarme. Es una presencia. Lo que escuchaste fue el eco de algo que no debería existir aquí. Hijos del vacío. Sienten la vibración de mi energía, y ahora, la tuya. Se volvió hacia mí por un segundo. Su mirada me desgarró por dentro, mezcla de rabia, desesperación y miedo. No miedo por sí misma. Miedo por mí. Te toqué. Te sentí. Ahora también ellos pueden hacerlo. Yo no entendía. Mi sangre no tenía nada especial. Era solo un humano atrapado en un planeta hostil. Pero su voz era tan segura, tan antigua, que dudé de todo lo que creía saber de mí mismo. Azara avanzó hacia mí con una rapidez imposible. En un parpadeo, su rostro estaba a centímetros del mío. Su aliento era frío y dulce, una mezcla extraña que me hizo estremecer. No de miedo. De deseo. Necesito confirmar algo, murmuró. Tomó mi rostro con ambas manos. Su piel era helada, pero no muerta. Era como tocar hielo vivo, como si la energía fluyera justo bajo la superficie. Cerré los ojos instintivamente, pero sentí cómo me analizaba, cómo escaneaba cada rincón de mi esencia. Y entonces, algo estalló. Una imagen. Un recuerdo. Un destello que no era mío. Una batalla en un mundo que nunca había visto, donde seres de luz luchaban contra sombras interminables. Vi a uno de esos guerreros caer, y su sangre tocar una piedra negra. Después, oscuridad. Abrí los ojos de golpe y jadeé. Ella se apartó de inmediato, tambaleándose, como si acabara de recibir una descarga. Lo sabía, susurró. Tienes un fragmento dentro. Un residuo. Algo que quedó de un ser que no debió morir jamás. Estás marcado. No eres completamente humano, Julián. Eso no tiene sentido. Yo nací en la Tierra. Soy un mecánico. Nada más. ¿Y entonces cómo explicas esto? Azara se acercó de nuevo. Extendió la mano hacia la herida menor que tenía en el brazo, apenas una cortadura vieja. Tocó la piel rota y, al hacerlo, una pequeña chispa azul surgió entre su dedo y mi carne. El corte se cerró de inmediato. Yo me quedé sin aire. Ella también. Tu sangre me rechaza, pero me desea. Me quema y me llama. Es una paradoja viviente. No debería estar viva, dijo, llevándose la mano al pecho, donde una luz tenue comenzaba a pulsar bajo su piel. ¿Qué es eso? Mi núcleo. Es lo que queda de mi alma. Dormía desde hacía siglos. Pero tú lo estás despertando. Me aparté lentamente. Todo eso era demasiado. Estaba solo, atrapado en un planeta muerto, y ahora una criatura ancestral me decía que tenía dentro de mí la chispa de un guerrero perdido, que su alma se activaba por mi sangre, que la muerte venía tras nosotros. Esto no puede ser real. Lo es. Y lo será más aún cuando ellos lleguen. El cielo volvió a crujir. Esta vez vi las grietas, brechas negras que se abrían como cicatrices en la bóveda púrpura. De ellas comenzaron a descender figuras deformes, largas, como sombras con garras. Se movían con una lentitud que daba pavor, pero cada una emitía un zumbido grave que se metía directo en los huesos. Azara me tomó del brazo, fuerte, con urgencia. No podemos correr. Pero si vamos a luchar, necesito algo de ti. ¿Qué? Confía en mí. Solo por un segundo. Me miró con esa intensidad que había sentido desde la primera vez que la vi. Era hambre, sí. Pero también algo más profundo. Algo que dolía. Asentí. Ella se inclinó y sus labios tocaron los míos.
Fue como caer en una tormenta de fuego y hielo. Su energía se mezcló con la mía. Sentí cada fibra de su ser, sus recuerdos, sus miedos, sus guerras pasadas, su soledad infinita. Y al mismo tiempo, ella sintió mi vida, mi infancia, mi humanidad, mi esperanza. Cuando se apartó, ambos estábamos ardiendo. Sus ojos no eran rojos, eran dorados. Ahora somos uno. Por poco tiempo. Pero suficiente. Los hijos del vacío se abalanzaron desde el cielo. Y nosotros los esperamos. El cielo se partía sobre nosotros. Las brechas dimensionales parecían venas abiertas en una herida celestial, supurando sombras con garras y ojos sin alma. Hijos del vacío. Criaturas nacidas de la nada, sin propósito más que devorar lo que brilla. Azara y yo, aún respirando la energía compartida de aquel beso imposible, los observábamos descender. Éramos dos figuras diminutas ante un ejército que parecía no tener fin. Ella no esperó más. Saltó hacia adelante con una velocidad tan brutal que el aire dejó un eco tras su cuerpo. Su armadura se extendió, afilándose como cuchillas orgánicas que se alargaban desde sus brazos. Cada paso que daba dejaba una estela de energía púrpura. La primera criatura que tocó estalló. No gritó. No sangró. Simplemente desapareció. Yo no podía quedarme atrás. Aún temblando por la descarga emocional que me había dejado el contacto con Azara, sentía dentro de mí algo que ardía. No era adrenalina. Era más antiguo. Como si una chispa se hubiera encendido en lo más profundo de mis células. Cuando la primera criatura se lanzó sobre mí, no pensé. Actué. Moví mi brazo, y algo dentro de mí se activó. Una luz dorada brotó de mi palma, envolviendo la criatura. No fue un rayo, ni una explosión. Fue una negación total de su existencia. El monstruo se desintegró como si nunca hubiera estado allí. Azara giró la cabeza al ver lo que acababa de hacer. Tú también puedes usarlo, susurró. El fragmento no está dormido. Está vivo. Y responde a tu voluntad. ¿Qué soy? Una anomalía. Un error. O tal vez, la última esperanza. Las criaturas rodeaban la fogata. Parecían olfatearnos. Algunos nos observaban desde lo alto de las rocas negras, con sus cuerpos delgados y flexibles como ramas secas. Otros se movían agazapados, como hienas esperando un descuido. Azara lanzó una mirada fugaz hacia mí. Si uno solo te hiere, si tu sangre toca el suelo, todos se fortalecerán. No puedes caer. No voy a caer, respondí sin pensar. Ella sonrió. No con arrogancia. Con tristeza. Como si supiera que las promesas humanas eran frágiles, pero aún así quería creer. Atacaron. Todo sucedió en segundos. Azara danzaba entre ellos. Sus movimientos eran arte y violencia. Sus uñas eran espadas. Sus ojos, antorchas vivas. Cada vez que uno de ellos la tocaba, reaccionaba con furia, como si su existencia fuera una ofensa. Y yo dejé de ser Julián el mecánico. Algo más tomó el control. Mis brazos se movían con precisión, y la luz dorada en mis venas marcaba cada golpe. No necesitaba armas. Cada criatura que se acercaba sentía mi energía y se detenía, vacilante, confundida, como si yo fuera algo que no sabían cómo enfrentar. Una me atacó por la espalda. La vi tarde. Demasiado tarde. Pero Azara apareció, envolviéndome con sus alas negras. El impacto la lanzó varios metros atrás, y su cuerpo cayó pesadamente contra una roca. «Azara», grité corriendo hacia ella. Ella trató de levantarse, pero su pierna sangraba luz oscura. Su núcleo vibraba con violencia. «No es nada», dijo entre dientes. «Sigue luchando. No sin ti». Me arrodillé junto a ella, y mis manos temblorosas tocaron su herida. La misma energía que había usado para destruir, ahora intentaba curar. La herida comenzó a cerrarse. Azara gimió, pero no de dolor. De sorpresa. Tu energía me reconstruye. Estamos conectados, ¿recuerdas? Ella alzó la mirada hacia mí, y en sus ojos no había hambre ni rabia. Solo vulnerabilidad. Si muero,
Esa conexión se rompe. Y tú quedarás solo. Entonces no mueras. La ayudé a ponerse de pie. A mi alrededor, las criaturas vacilaban. No entendían lo que veían. No entendían por qué una criatura del vacío y un humano brillaban juntos. Azara se apoyó en mí. Su brazo temblaba. ¿Sabes qué has hecho, Julián? Has cambiado las reglas. Has contaminado la oscuridad con luz, y ahora, ambos somos una amenaza para ellos. Entonces que vengan. Mi voz no tembló. Las palabras me salieron con una convicción que no reconocí como mía. Eran antiguas. Como si alguien más las hubiera dicho antes a través de mí. Los hijos del vacío retrocedieron. Por primera vez. Y en ese momento, bajo un cielo herido, con la sangre de dos mundos ardiendo dentro de nosotros, Azara me miró como si ya supiera el final. Nos están probando. Solo fue la primera oleada. Yo respiré hondo y tomé su mano. Entonces que vengan todas. No pienso soltarte. Ella apretó mi mano con fuerza. Su piel seguía helada, pero por primera vez, latía. El amanecer no existía en Zaret 4. Solo había pausas en la oscuridad, como si el mundo respirara brevemente antes de volver a sumergirse en su propia condena. Después de la primera batalla, nos quedamos quietos. Rodeados por los restos calcinados de lo que alguna vez fueron los hijos del vacío, y aún así, el aire olía a derrota contenida. No a victoria. Azara se mantenía en silencio, observando la negrura más allá de las rocas, donde la niebla púrpura aún se deslizaba entre los cristales como dedos de una mano invisible. Su brazo apoyado en mi hombro, su respiración lenta, meditada, y sus ojos más apagados que nunca. ¿Estás bien?, pregunté, sabiendo que la respuesta era más complicada que un sí o un no. Ella no respondió de inmediato. He sentido esta conexión antes, susurró al fin, como si hablara con una parte perdida de sí misma. No contigo. No así. Pero la esencia, este vínculo. Hace mucho tiempo. Me volví hacia ella. ¿Con quién? Con uno de los Solarii. El último. En otro ciclo, en otro universo. Su sangre también brillaba, como la tuya. Y también me tocó sin temerme. El fuego de la fogata seguía crepitando entre nosotros, aunque más bajo. Las llamas eran apenas un reflejo débil de lo que habíamos vivido. Me incliné hacia ella, estudiando su rostro. No era fácil leerla. Su expresión era como piedra pulida por siglos, sin grietas, sin fisuras, hasta ahora. ¿Lo amabas? Azara cerró los ojos por un instante, y en ese silencio comprendí más que con cualquier respuesta. Sí. Pero no como te amo a ti. Mis latidos se detuvieron. No porque dudara de sus palabras, sino porque sentí como cada sílaba se hundía dentro de mí, encajando en un hueco que ni siquiera sabía que existía. No puedes amarme, Azara. Apenas me conoces. No te amo por quien eres ahora. Te amo por lo que hay dentro de ti. Porque reconozco tu alma, aunque tu cuerpo haya cambiado. Y eso es lo que me destruye. Porque si tú eres él, entonces esta historia ya tiene un final escrito. ¿Qué final? Ella tragó saliva, algo que nunca antes la había visto hacer. El gesto fue tan humano que dolió. En el último ciclo, el Solarii eligió morir para sellar a los hijos del vacío. Yo fui su guardiana. Y fallé. El silencio volvió a aplastarnos. Sentí la garganta cerrarse, la sangre circular más rápido. Era absurdo, imposible, y sin embargo, lo sabía. Lo sabía desde que la besé. No era la primera vez. ¿Tú crees que ese destino se repetirá? No creo. Lo temo. Porque si esta conexión es verdadera, si tú eres su eco, entonces también cargarás con su final. No supe qué responder. El viento arrastraba polvo y recuerdos que no eran míos, pero que dolían como si lo fueran. Mi corazón palpitaba con violencia, y al mirar mis manos, vi la luz dorada latiendo entre las venas como una promesa que no entendía. No moriré. No otra vez, dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. Azara me miró con ojos brillantes, y sin aviso se acercó. Su frente tocó la mía. No hubo palabras. Solo un latido compartido. Uno solo. Fuerte.
Ineludible. Fue entonces cuando el suelo tembló. Una grieta se abrió cerca del campamento. No era una simple fractura. Era un portal. De él emergió una figura completamente distinta a los hijos del vacío. No era deforme ni bestial. Era alta, elegante, casi humana. Piel gris, ojos como carbones encendidos. Un rostro hermoso, pero sin alma. Vestía una capa larga hecha de oscuridad líquida que goteaba sombras a cada paso. Su voz, al hablar, retumbó en la tierra. Azara. Ella se congeló. Yo también. Al fin te encuentro. Pensé que habías olvidado tu deber. Azara dio un paso adelante, su energía vibrando otra vez. Su tono fue hielo puro. No tengo deber con un traidor. Tú me pertenecías. Fuiste hecha para mí. Fui creada para proteger la luz. No para servir a un dios caído. Yo no entendía quién era, pero mi cuerpo sí. Cada célula me gritaba que huyera. Que me escondiera. Que esa cosa era más vieja que los conceptos de bien y mal. El ser posó sus ojos sobre mí. Así que este es tu nuevo elegido. El que arde con luz prestada. No durará. Azara se colocó frente a mí, protegiéndome. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo. De ira. Si lo tocas, volveré a ser lo que fui. Incluso si eso significa perderme otra vez. Entonces así será, respondió el ente con una sonrisa rota. Y antes de que pudiera terminar su frase, el cielo se abrió por completo. Una nueva oleada descendía. Pero esta vez, ya no íbamos a huir. El cielo se rasgó como un lienzo viejo, dejando caer un enjambre de criaturas que no eran ni vivas ni muertas. Hijos del vacío, más grandes, más definidos, más organizados. Ya no eran bestias ciegas buscando sangre. Eran una legión. Y al frente de ellos, flotando sobre una espiral de sombra, el ser de capa líquida nos observaba con una sonrisa tan antigua que dolía verla. Azara se irguió frente a mí, su silueta más alta que nunca, como si el fuego interior que compartíamos le diera nueva forma. Su armadura se abrió como un loto oscuro, revelando una red de venas luminosas bajo su piel. Su núcleo, aquel pequeño corazón dormido que había comenzado a latir con mi presencia, ahora brillaba como una estrella naciente. «Están todos aquí», dijo sin apartar la vista del cielo. «Vinieron por ti. No me importa. Que lo intenten». Yo me puse a su lado. No me sentía como un guerrero, pero tampoco era el hombre débil que había encendido una fogata días antes, temblando de frío. La energía que Azara había despertado en mí ardía ahora con una fuerza brutal, una llama viva que quería liberarse. Mi cuerpo ya no era solo humano. Mis venas vibraban con recuerdos de soles olvidados y armaduras hechas de luz. «Vamos a terminar esto», le dije. Ella asintió. Su mano buscó la mía. Por un instante no hubo criaturas, ni cielos rotos, ni dioses caídos. Solo dos almas que habían cruzado siglos para encontrarse. Nos miramos. Y saltamos. El choque fue devastador. Azara se convirtió en una sombra incandescente, moviéndose entre enemigos con una precisión sobrehumana. Cada movimiento era un canto de guerra, cada golpe una oración violenta al amor que la sostenía. Ella no luchaba por venganza. Luchaba por mí. Y yo ardía. Cada paso que daba dejaba marcas en el suelo, como si caminara con los pies envueltos en fuego celestial. Cada criatura que tocaba era devuelta al polvo del que había venido. No luchaba con técnica, sino con verdad. Con cada latido, el universo parecía girar a mi favor. El ente oscuro descendió finalmente. Azara lo interceptó en el aire. El choque entre ambos fue como una supernova. El impacto derribó montañas de cristal y abrió una grieta que dividió el campo de batalla. Yo corrí hacia ella, pero una criatura me detuvo. Su garra rozó mi pecho, y por un instante mi sangre tocó el suelo. El mundo se estremeció. Las criaturas se agitaron. Rugieron. Se alimentaban del derramamiento. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Mi sangre no los fortaleció. Los quemó. Uno por uno, los hijos del vacío comenzaron a arder, a retorcerse, a caer como cenizas vivas. No entendían.
Nadie lo entendía. Ni siquiera yo. Azara lo vio. Desde el aire, su rostro se iluminó con una mezcla de terror y esperanza. Tu sangre ya no es humana, gritó. Se ha completado. El ente oscuro también lo comprendió. Por primera vez, retrocedió. Eso es imposible, susurró. Él no puede renacer, no sin la piedra. No sin el pacto. Azara descendió como una tormenta. Aterrizó frente a él con una fuerza que agrietó el suelo. Su brazo se convirtió en lanza. Su mirada era puro juicio. Él no necesita la piedra, dijo con una voz que ya no era solo suya. Porque lo que lo hace fuerte no es el pasado, es el amor que arde en el presente. Y juntos, atacamos. No hubo un grito final. No hubo una explosión. Solo un silencio abrumador cuando el ente desapareció. Como si el universo mismo hubiera exhalado. Las grietas del cielo se cerraron. Las criaturas se desvanecieron como humo. Todo volvió a su lugar. Incluso el aire pareció fresco por primera vez en siglos. Me dejé caer de rodillas. Azara corrió hacia mí, su armadura deshaciéndose en brisa. Me abrazó, fuerte, como si temiera que me desvaneciera entre sus brazos. ¿Terminó? Susurré. Sí. No queda nada que nos persiga. ¿Y ahora? Ella sonrió. Un gesto tímido, real, humano. Ahora podemos vivir. Nos quedamos abrazados junto a las brasas moribundas de la fogata. Ya no teníamos que hablar. Nuestros cuerpos compartían el mismo calor, la misma historia. Lo que comenzó como un encuentro en la sombra terminó en una unión indestructible. Meses después, sobre las ruinas de una estación abandonada, construimos un hogar. La noche seguía dominando el cielo, pero ya no era fría. No con ella. Azara, la cazadora, la criatura temida, ahora reía. Y yo, el mecánico perdido, era el guardián de su corazón recién nacido. El amor había vencido a la oscuridad. Y esa vez, nadie tuvo que sacrificarse.